Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a esta clase inaugural del curso de Patología General. Como pueden ver, son las 5:10 en punto. Eh, Siempre vamos a hacer el esfuerzo por empezar puntuales. Es una forma de respeto. Y es la primera vez que me corresponde a mí dar esta clase inaugural, lo cual es todo un reto, puesto que siempre la había dado otro colega. Eh, Antes de que nada, permítanme presentarme. Para quienes no me conocen, porque ya he hecho seminario con dos grupos, ya me conocen, pero los demás no. Mi nombre es Eugenio Américo Palomino Portilla, soy médico anatomopatólogo, hice la especialidad en Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi pregrado lo estudié en ICA, en la Universidad San Luis Gonzaga, vine a Lima a hacer la especialidad, la hice en el Hospital Rebagliati. Allí empecé mis estudios de especialidad y terminé en el año 99, en mayo, y la Universidad Ricardo Palma empezó el dictado del curso de Patología General justo en agosto de ese año, del 99. Tuve la oportunidad de ser parte de esa plana docente que empezó el curso por primera vez, con la primera promoción que empezaba a llevar patología. Y yo estoy muy orgulloso de eso y muy agradecido, puesto que ese fue mi primer trabajo formal ya como especialista. Yo trabajo en el Hospital Rebagliati, pero ese trabajo me vino 2 meses después, en octubre del 99, después de ser residente 3 años en el Rebagliati, conseguí una plaza por concurso en el mismo Hospital Rebagliati. Y desde entonces combino mis actividades asistenciales en el Hospital Rebagliati y las actividades docentes con ustedes, con la Universidad Ricardo Palma. Insisto, repito, parece mentira que haya pasado tanto tiempo. El 23 de agosto del año 99 yo había tomado mi microbús y me iba a la Universidad Ricardo Palma a dar mi primera clase de patología. Tenía 34 años entonces, y créanme que tenía, a pesar de ser especialista y todo, tenía esa ansiedad que genera empezar una actividad nueva y enfrentarse a un grupo de estudiantes y ser capaz de transmitirle conocimientos, de escuchar sus preguntas, responder sus dudas. Y desde entonces tuve la oportunidad de estar con ustedes y poner un granito de arena en su carrera. Ahora soy el coordinador del curso. Desde hace 2 años, justo cuando empezó la pandemia, me preparaba para asumir la coordinación y empezó la pandemia. Y tuvimos que coordinar un curso virtual muy difícil desde el inicio porque de la nada tuvimos que armarlo. Fue un reto grande, pero gracias a Dios se pudo cumplir. Entonces, bueno, ahora estoy acá, frente a ustedes, tratando de estar a la altura de mi colega predecesor, el doctor Rubén Rosas, que por razones personales dejó de hacer docencia. Él hacía la clase inaugural y ahora está a mi responsabilidad. Espero estar a la altura de él y a la altura de ustedes en esta primera clase, que es muy importante. Yo la considero muy importante porque es el primer contacto que ustedes van a tener con el curso y depende mucho de eso, como van a ver en adelante a este curso que les va a tomar un semestre y luego una segunda mitad que ya se llama patología especial el semestre siguiente. Vamos a vernos un año si Dios quiere y todo va bien. Según la información, el próximo semestre ya será presencial, así que ahora nos conocemos virtualmente y si todo va bien, el próximo semestre nos veremos presencialmente ahí. Nos pondremos en contacto en los laboratorios, en las teorías, ya como siempre, como se extraña, ¿no? A hacer la clase. Vamos a empezar ya la clase y voy a dejar la lista de asistencia para más adelante, ¿sí? Porque no es igual tomarle a un grupo de 12 alumnos que a 80, ¿no? Uy, veo 88, ¿ya? Mayor razón todavía. Bien, entonces comenzamos, ¿ya?
Siéntanse libres de preguntar en algún momento alguna duda. Yo rapidito la contesto y continúo la clase, ¿no? Antes que nada, ¿me están escuchando y viendo adecuadamente? Sí, doctor, sí se le ve y se le escucha. Ah, ya, sí, porque hoy día sí me he peinado y me he puesto mi corbatita para estar medianamente presentable. Muy bien, a ver, vamos a empezar. No sé qué están escribiendo, ya no los veo, pero espero que sean cosas buenas. Bien, el curso de patología general va a tener una importancia crucial en el desarrollo de su carrera, como veremos a continuación. Es una especialidad, la patología, en donde trabajamos un equipo, junto con los tecnólogos y todo. Hay patólogas, hay patólogos, y esta figurita de acá abajo siempre me representa a mí porque yo doy la cara y la vida por la Universidad Ricardo Palma, por la gentileza que tuvo de acogerme cuando no tenía trabajo. Fíjense, qué interesante. Esta clase tiene objetivos, jóvenes, y los objetivos son bien definidos, y ya los tienen, vamos a irlos viendo uno por uno. Quiero que ustedes entiendan al final qué es patología y cuál es su campo de estudio, ¿no? Hasta dónde se extiende su responsabilidad. Al final de la clase, ustedes deben de saber las características generales de las enfermedades y la forma en que la patología las estudia. ¿Qué más? Tienen que saber al final de la clase cuáles son los tipos de muestras que los patólogos recibimos para estudio habitualmente. Luego, un tema que se llama los procesos en patología. ¿Qué se hace con la muestra que llega? ¿Cómo se procesa? ¿Cómo termina siendo una lámina observable al microscopio? Eso tienen que saberlo también. El penúltimo tema objetivo es la autopsia. ¿Qué cosa es? Las líneas generales de una autopsia o necropsia. Para finalizar con el rol de la patología en la medicina, en el campo médico, ¿ya? Fíjense cómo les voy a plantear una figura para que piensen. Por favor, ¿alguna consulta? Yo no estoy viendo mensajes, ¿ya? Así que consultas directamente con vos, ¿ya? No hay Sí, problema. doctor. Buenas tardes. Me parece que no se le ve lo que está compartiendo. Ah, Sí, ya, porque yo ok. estoy siguiendo el PPT y no, no se Sí, le ve. tiene toda la razón, tiene toda la razón, Gracias, tiene toda doctor. la razón. No, más bien gracias a ustedes que me han hecho ver el detallito que no había compartido la pantalla, pensé que la había compartido. Lo que pasa es que vengo de un grupo, entonces me estaba confundiendo. Ahora sí creo que sí, ahora sí creo que la ven. Ahora sí se ve, doctor. Ya, ahora sí, mil disculpas, comenzamos de nuevo. Les decía que esta clase inaugural tiene por objetivo que ustedes sepan qué es la patología y qué es lo que estudia. La patología estudia las enfermedades y vamos a ver que esas enfermedades tienen características importantes, que es una especie de flujograma de la manera en que la patología estudia cada enfermedad. Vamos a ver eso luego. También deben saber qué tipos de muestras vamos a estudiar los patólogos, qué se hace con esas muestras, los procesos, qué es una autopsia o necropsia en líneas generales, y cuál es el campo de la patología en la medicina propiamente dicha, ¿ya? Esos son los objetivos de esta clase. Bien, ahora sí están viendo este slide. Les decía, ustedes ahora que están con la tecnología al día y todo, imagínense, a ver, por poner una fecha, hace 500 años, ¿eh? ¿Qué hubiera pensado Cristóbal Colón? ¿Qué hubiera pensado la gente de esa época si les mostráramos un televisor moderno y un control remoto? ¿Qué hubieran pensado? Brujería, ¿no? Una cosa espantosa, se hubieran ido corriendo, tal vez, o pensaron que era algo divino, o algo del diablo, tal vez, ¿no? Lo mismo les pregunto ahora, miren a este ser humano de las cavernas probablemente. ¿Qué hubiera pensado si de pronto toda su familia comenzaba a morir de pronto por una virosis que en ese tiempo nadie sabía que era un virus? Entonces, pues, le atribuía esas propiedades de pronto a algo más grande, ¿no? Al universo, al sol, a la luna, a los dioses, a lo que corresponda. Entonces, así empieza el concepto de enfermedad, como un castigo divino. Miren lo que dice acá, como un castigo divino.
Y se pensaba que eso era, y se ofrecían ofrendas, y ustedes tienen las teorías, la información de las culturas maya, egipcia, inca, en donde se pensaba que haciendo ofrendas, pues se calmaban a los dioses, se conseguían lluvias, se conseguían cosechas, ¿no? Con la enfermedad fue lo mismo. Pero luego se va viendo que la patología afecta al individuo como tal, y cada persona pues tiene signos y síntomas que corresponden a una enfermedad. Luego se va achicando el campo. Fíjense que ahora se dirigen a los órganos. Eso lo hace Morgagni. Morgagni dice, no, el problema está en algún órgano. Por ejemplo, riñón, pulmón, etc. Pero luego, más chiquito todavía, o más profundo, la patología tisular, que la establece Bichat, básicamente, él dice, no solo son los órganos, es algo más pequeño, son las estructuras de esos órganos, los tejidos de esos órganos. Y luego viene el padre de la patología, Rudolf Virchow, que dice, un ratito, el problema está en la célula. Y es el padre de la patología celular y se le considera el padre de la patología. Pero luego viene Ruska y dice un ratito, eso está más allá todavía, en cosas más pequeñas, que solo se ven al microscopio electrónico. Y luego vienen los avances un tanto más actuales de la patología molecular y se dice, no, el problema está en las moléculas. Entonces fíjense cómo hay una interacción interesante entre la salud y la enfermedad, entre lo que nace con nosotros, congénito, y lo que viene del entorno adquirido para estos niveles de diferente altura en relación al daño de una enfermedad. Entonces, etimológicamente, la palabra patología deriva de dos palabras, patos y logos. Patos significa enfermedad y logos significa tratado o estudio. Entonces, en su forma más básica de concepto, la patología sería el estudio de las enfermedades. Y en su forma más amplia, la rama de la medicina que estudia las enfermedades, ¿ya? Así en conjunto. Entonces, aquí les planteo otra cosa. La medicina, en general, intenta prolongar la salud de las personas y corregir las enfermedades y sus daños. Por lo tanto, la enfermedad es el eje de la medicina. Y el curso que les enseña las enfermedades es patología. Por lo tanto, patología se encarga del eje de la carrera. Por eso es importante que ustedes le den el interés que corresponde. Rudolf Virchow, que es el padre de la patología, ya se lo dije hace unos minutos, habló de la patología celular. ¿Qué hizo la OMS en el año 46? Estableció el concepto de salud. Eso lo saben ustedes, lo han llevado en medicina familiar, supongo, en esos cursos de atención primaria, etc. Miren, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Esa primera línea es clave. Desde ese punto de vista no hay nadie sano. ¿Quién tiene un perfecto equilibrio físico, mental y social? Digan, prácticamente nadie. O sea, es un enunciado muy generoso, muy utópico en cierta forma, que fue lo que le criticaron al inicio. Luego, 40 años más tarde, más o menos, la OMS lo mejora un poco en su opinión, diciendo que la salud es la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos del ambiente. Tiene mucho que criticar también la definición. Y créanme, no es fácil definir salud, no es fácil definir enfermedad. Entonces, ¿qué cosas hacen los libros con la definición de patología? Dicen, es la ciencia que estudia las características fisiopatológicas y morfológicas de la enfermedad. ¿No? Estudia la enfermedad, en resumen, ¿no? En diferentes niveles, como están viendo aquí, ¿ya? Eso también lo hemos visto en un slide anterior. Existe una patología general y una patología especial, ¿ya? Estamos ahora en el curso de patología general. Aquí vamos a estudiar los mecanismos principales, ¿ya? Y en patología especial, que es el próximo semestre, estudiaremos las aplicaciones en los diferentes órganos y tejidos en particular. Miren lo que dice al final. La patología lo que hace es un nexo entre las ciencias básicas y las ciencias especializadas. Entonces, fíjense qué complejo es establecer un equilibrio entre salud y enfermedad, teniendo como base la fisiología y la morfología, y interrelacionándolo con la enfermedad propiamente dicha. Fíjense que habla de una alteración funcional e incluso psicológica, ¿no? La salud mental, tan venida menos en el Perú, no hay programas que atiendan muy bien a este sector de pacientes. Acá lo vemos de nuevo. ¿Qué es la enfermedad? Cualquier condición del cuerpo o de la mente, fíjense qué importante,
que disminuye las posibilidades de supervivencia del individuo o de la especie. ¿Ya? Esa definición está un poco mejor que la de salud. Y la etiología será la causa de la enfermedad más adelante. ¿Ya? Bien, entonces patología se divide, tiene dos divisiones, la patología clínica o laboratorio, que para usted va a ser un curso diferente, en donde se estudia sangre, líquidos, secreciones, ¿no? Usualmente en equipos automatizados, ¿no? Uno pone una gota de sangre y ya está emitiendo el resultado, rapidísimo. Muy diferente a lo que ocurre en anatomía patológica o simplemente patología, que es lo que nos corresponde hacer en este curso. Acá estudiamos tejidos. Es decir, sacan un tumor, sacan un órgano, sacan una biopsia de la piel, del estómago, para ver qué enfermedad tiene el paciente. El diagnóstico no sale así con presionar un botón, es todo un proceso que veremos luego. Miren, acá a la derecha, en rojo, estos son cursos que ustedes han llevado. Embrio, histo, anatomía, y ahora están llevando patología. Pero fíjense qué interesante, estos 4 cursos son simplemente subdivisiones de la anatomía. La embriología es la anatomía normal del desarrollo. La histología es la anatomía normal microscópica. La anatomía propiamente dicha es la anatomía normal macroscópica. Y ahora la anatomía anormal en ambos campos, macro y micro, es la patología. Fíjense que se han pasado buena parte de su carrera hasta ahorita estudiando simplemente anatomía, en sus diferentes formas, del desarrollo, microscópica, macroscópica y ahora en enfermedad. Bueno, ¿qué cosa ven ahí? A ver, rápido, alguien, participen. Prenden su micrófono, digan, ¿qué ven? Rápido. Un árbol de naranjas. Un árbol de naranjas. Un árbol de naranjas. Un naranja. Muy bien. Naranjas. Provoca, ¿no? Provoca, ¿no? ¿Por qué lo puse? Por esto. Este esquema que se llama el árbol de la medicina, no, como ven está en inglés, no se hizo acá en los latinos, lo hicieron los americanos o los ingleses, no estoy seguro, para esquematizar la carrera médica. Fíjense qué interesante. ¿Qué cosa está en la raíz? Las ciencias básicas, anatomía, embriología, histología, química, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa está arriba, las naranjitas? ¿Qué cosas son? Las especialidades médicas. ¿Qué es el tronco? Fíjense, es la patología general y la patología especial. Eso es lo que estamos estudiando ahorita, el tronco de la medicina, el tronco de nuestra carrera. Y así como un árbol, ¿qué pasaría con este árbol cargado de frutos si tuviera sus raíces chiquitas, cortas? Se caería, ¿no es cierto? Si ustedes han hecho ciencias básicas de una manera no adecuada, no van a poder tener un árbol grueso, un tronco grueso y buenos frutos. Las ciencias básicas se llaman básicas no porque sean poco importantes, sino porque son la base del edificio que piensan construir. Si estudiaron bien ciencias básicas, créanme que el resto es un juego. Por ejemplo, si saben bien anatomía e histología, patología es un juego de niños. Es facilísimo. Si no se acuerdan muy bien, van a sufrir un poco en el curso. Y si no saben, al final, no estudian bien patología en su 4º ciclo general, en el 5º ciclo general y en el 6º ciclo especial, va a ser muy difícil que ustedes caminen bien hacia las especialidades médicas. Así que fíjense la importancia del famoso árbol de la medicina. Ejemplo de las 2 patologías. La general, patrones comunes de daño. La especial, ese daño en diferentes órganos específicos. Ejemplo, la patología general les va a enseñar en este ciclo la arteriosclerosis, el endurecimiento de las arterias, la rigidez, la famosa placa de ateroma, etc. En general. Pero luego, patología especial les va a decir qué es un infarto de miocardio por arteriosclerosis, qué es un infarto renal por arteriosclerosis. Cada una de las 2 tiene diferentes signos y síntomas, aunque la causa sea la misma. Miren la diferencia entonces. Fíjense, acá, estas son las características de las enfermedades. Líneas más, líneas menos. Todo libro serio de patología dice que hay una definición, una etiología, una patogenia, un cuadro clínico, métodos diagnósticos, macroscopía, microscopía y un pronóstico. Otros le añaden, por ejemplo, epidemiología, profilaxis. Vamos a jugar un poquito con esto. A ver, yo estoy seguro que en la foto de la derecha todos ya tienen el diagnóstico. Vamos, rápido, cualquiera. ¿Qué diagnóstico tiene esta persona? Obesidad. 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 ¿Obesidad?
Obesidad. No son médicos, pero están diagnosticando. Muy bien, vamos a usar nuestras palabras, ¿ya? No del libro, no googleen, ¿ya? Por favor, pensemos. Definan obesidad, cualquiera, rápido, con sus palabras. No estoy evaluando. Inflamación y sobrepeso. Sobrepeso está mejor, ya, muy bien. ¿Ya? Sobrepeso, excelente. A ver, alguien que me diga... Exceso de grasa corporal. Muy bien, exceso de grasas, disminución de ejercicio, qué sé yo. ¿Cuál sería el mecanismo? Acumulación de grasa en el cuerpo. Ok, un desbalance entre lo que ingresa y lo que sale, ¿no? Como mucho y no gasto mucha energía. Muy bien, y como dice la doctora, un incremento de lo que está comiendo, más de lo que necesita, ¿no es cierto? A ver, miren, facilito. ¿Qué signos y síntomas tendrá este pacientito? Rápido, los que se les ocurra. Fatiga. Falla de las articulaciones. Dolor articular. Muy Compromiso bien, cardiovascular. excelente. Colesterol alto. Exacto. Dificultad Miren, para respirar. Angina. dificultad respiratoria, angina de pecho. Ustedes no son médicos y están diagnosticando. Miren qué bonito sale, ¿no? A ver, ¿cómo podrían diagnosticar esa obesidad? Así, al ojo, rápido. Cálculo de Un IMC. El índice de masa corporal. Perfecto, y índice de masa corporal, pueden hacer una tomografía si quieren, es más, mirándolo nomás, peso, talla, ya está. Genial. Cambios macroscópicos y microscópicos los veremos en su momento, ahorita ustedes no están en ese nivel. Pronóstico, una persona obesa, ¿qué pronóstico tiene? ¿Bueno, malo, regular? Malo puede sufrir alguna aterosclerosis en el futuro. Probabilidad Bueno, de inmovilidades. Puede presentar Exacto. enfermedades cardiovasculares a futuro. Enfermedad cardiovascular, diabetes, artrosis, cáncer. Diabetes. Fíjense todo. Ajá, exacto. Fíjense todo. Hipertensión arterial. Hipertensión arterial, por supuesto que sí. ¿Cómo se previene la obesidad? También lo saben ustedes. Comiendo menos. Comida saludable, Ejercicio. Una dieta saludable. Exacto, comiendo sano. Epidemiología, ¿afecta más a hombres o a mujeres? ¿Afecta más a países ricos o a países pobres? Etcétera. A países pobres de tercer mundo. Afecta más a países desarrollados. También, así es. Entonces, fíjense, eso es lo que hace patología. A cada enfermedad le pone estos subtítulos y los estudia. Bonito, ¿no? ¿Qué es la historia natural? La historia natural de una enfermedad es su curso habitual sin tratamiento. Es decir, uno se enferma de algo y no recibe tratamiento y la enfermedad evoluciona naturalmente, ¿ya? Sin alteraciones. Fíjense que eso puede ser muy serio a veces, ¿no? Ok, miren, ya tienen ustedes la clave para ser médicos. Vamos a definir uno por uno. Epidemiología, esta es la definición. Se habla sobre incidencia, número de casos, prevalencia también, grupo etario, a qué edad, hombres o mujeres, qué tipo de raza, qué zona geográfica, a qué altitud, qué estado nutricional del paciente, cuántos hijos tiene la madre, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son datos epidemiológicos. Ejemplo, los cálculos en la vesícula afectan más a las mujeres, que son muy gorditas y tienen muchos hijos. Quiere decir que ustedes ven por la calle una persona, una dama, un poco gordita, llevando 5 niños, uno dice, debe tener cálculos en la vesícula. Qué fácil, ¿no? Y de pronto viene alguien y dice, oye, ¿tú cómo sabías que tenía cálculos en la vesícula? ¿Eres un genio? No, leo mi libro nada más. ¿Ah? Definición. Eso estudia de la enfermedad. Cada enfermedad tiene que dársele una definición. Pero primero, ¿qué es una definición? Estoy definiendo la definición. Es un conjunto de palabras por medio de la cual se expone los aspectos genéricos y distintivos de algo. Miren, material o inmaterial. No son enfermedades, algo inmaterial también. Por ejemplo, ¿qué es el alma? Definición de alma, definición de Dios, definición de envidia, definición de lo que quieran. Eso es una definición. Por ejemplo, ¿qué fruta es esta? naranja, Una naranja. ¿Y esta? toronja, Muy bien. Por fuera se parecen, pero no son iguales, ¿no es cierto? Así que la definición tiene que decir lo distintivo y lo que le caracteriza. Interesante, ¿no? Muy bien, a ver, alguien que me lea la primera definición, rápido, una sola persona, vamos. Lea esto. Colitis ulcerosa. colitis Colitis ulcerosa, ulcerosa es una enfermedad ulceroinflamatoria
que afecta al colon y está limitada a la mucosa y submucosa. Ya acaba de aprender algo nuevo, doctor. A ver, una dama que me diga esta definición. Sí, doctor, endometriosis. La endometriosis se caracteriza porque las glándulas y la estroma endometriales se hallan fuera del endometrio. Doctoras, ustedes tienen ahora... Endometrio. Así es. Ahora tienen otra definición de enfermedad. Eso es en los libros. Esto lo tomé de Robbins. De los libros que, por cierto, los he subido y ustedes pueden bajárselos sin ningún problema. ¿Qué es la etiología? Es la causa de la enfermedad. Ejemplo, en la enfermedad llamada cólera es la bacteria Vibrio cholerae. En la yardiasis es la Yardia lambda. Acá está el Vibrio cholerae, acá está la Yardia lambda. Las han estudiado ustedes en microbiología seguramente. La causa de la enfermedad es la etiología. ¿Qué es la patogenia? El mecanismo que utiliza la etiología para causar la enfermedad. Ahí está. Por ejemplo, en el lupus, el mecanismo es la autoinmunidad. Es decir, este es un esquema un poco que intenta ser gracioso, pero no tiene nada de gracioso porque implica que nuestras células se vuelcan contra nosotros mismos. Eso se llama autoinmunidad y hay muchas enfermedades de ese tipo. Y en la gota, que es el seminario que van a hacer la siguiente semana, el problema es una alteración metabólica. Esa es la patogenia. Una alteración en la vía de degradación de las purinas, la famosa hiposantina guanina fosforibosiltransferasa, que parece un trabalenguas y lo es. Lo van a tener que aprenderse la próxima semana. Esa es patogenia, el mecanismo. ¿Qué más estudia en la enfermedad? El cuadro clínico. Signos y síntomas. Síntomas, lo que el paciente dice sentir. Dolores, me duele la cabeza. Siento un ardor en el estómago. Esos son síntomas. Me siento calenturado, doctor. Síntomas. Signos, lo que el médico busca y encuentra. El paciente me dice que se siente calenturado. Le tomo la temperatura. Tiene 39 grados centígrados. Tiene fiebre, señor. Signos. El médico los busca y los encuentra. Ejemplos de signos y síntomas. En diabetes mellitus es muy común hablar de que hay polidipsia, mucha sed, mucha orina y mucha comida, mucha hambre. Polidipsia, poliuria, polifagia. Pero la diabetes tiene muchos síntomas más, como ven ahí. ¿Ya? Y en una falla renal que se llama síndrome nefrótico, en donde la orina sale con muchas proteínas, hay edema y orina espumosa por la salida de albúmina. Y esta es una muestra de orina de esos pacientes llena de espuma. Cuadro clínico. Cada enfermedad tendrá un cuadro clínico diferente. Seguimos, métodos diagnósticos en patología, en una enfermedad. Todas las pruebas que uno puede hacerle al paciente para definir bien la enfermedad. Tenemos exámenes de laboratorio como de sangre, de imágenes como tomografía, radiografía, ecografía, moleculares como su nombre lo dice, encontrar moléculas viradas, falladas, mutadas, y genéticos, fallos en los cromosomas. Métodos diagnósticos. Hay muchos más, por cierto. Solo he puesto 4. Y aquí entra el patólogo, ¿no? La macroscopía es el estudio a simple vista de los cambios que la enfermedad causa en un órgano o tejido determinado. Y hablamos de lo siguiente: cambios en la forma, en el tamaño, en el color, en la consistencia, en la distancia del tumor hacia otra estructura, etc. Por ejemplo, esta es una tiroides. Y ustedes ven que la tiroides, ustedes la estudiaron, era un órgano simétrico, ¿no? Este de acá tiene este lóbulo más pequeño y este lóbulo más grande. Era homogéneo, este de acá tiene nódulos, miren, ¿ve? Nódulos. Esa es patología. Tengo que pesarlo, ver cuánto pesa. Medirlo, ver cuánto mide. Palparlo, ver la consistencia. Lo mismo en esta próstata que están viendo acá. Una próstata grande, multinodular, probablemente dura, y que cierra la salida de la uretra, de la vejiga. O en este riñón que están viendo arriba a la derecha, con una necrosis tubular aguda, con la palidez de la corteza, por ejemplo. En este cerebro, que tiene un absceso, y yo supongo mi dedito aquí con guante, ese tejido es blandito como mantequilla, o menos. Esos cambios macroscópicos se describen minuciosamente. Se mide el tamaño, se dice la forma, es más, hasta el olor cuenta. Felizmente el sabor no. Y lo que nos gusta también a los patólogos es la microscopía, ¿no? Nos metemos a las láminas vía microscopio y vemos montones de cosas, un mundo microscópico nuevo. Podemos ver, he puesto solo 4 cosas, por supuesto son miles. Mitosis atípicas o malignas, como esta de acá, mitosis de cáncer.
Los famosos cuerpos de Mallory, que son estas estructuras rojitas que ven en el citoplasma y que se ve en el hígado alcohólico, en el hígado de los alcohólicos. Las células gigantes multinucleadas, como esta hermosa célula de Tutón, que después explicaremos qué cosa es. Y fibrosis, por ejemplo, aquí en una pancreatitis crónica. Los patólogos somos expertos en buscar estos detalles al microscopio. Pronóstico es una predicción de qué es probable que le pase al paciente con esa enfermedad. Por ejemplo, aquí no le da un resfrío, a ustedes y a mí. Alguien se muere por un resfrío común difícilmente, ¿no? Pronóstico es bueno. En una semana va a estar con malestar, fiebre, gripe, secreción nasal, tosecita por aquí y por allá, pero en una semana se recupera. ¿Con médico o sin médico? Como siempre dicen, ¿no? Gripe con médico dura ¿cómo es? Gripe sin médico dura 7 días, con médico dura 14, ¿no? O sea, en realidad no hacemos nada. Pero una neumonía como la del COVID que ha pasado es un mal pronóstico, ustedes lo saben. Han muerto miles en el Perú. Y miren esta radiografía, miren las fracturas, no es radiografía, perdón, es una tomografía. Miren esas fracturas terribles que tiene este paciente. ¿Ustedes creen que una persona con estas fracturas tenga un pronóstico bueno? Un TEC grave, traumatismo encéfalo-craneano grave, pronóstico reservado, o si quieren, malo, ¿no? Se va a morir. Profilaxis o prevención, por ejemplo, una vacuna. Ustedes se han vacunado, espero. Si no quiero desarrollar cirrosis, yo consumiendo o no consumiendo alcohol, voy a disminuir el riesgo. Si no quiero desarrollar cáncer, no fumar es una buena medida. Acá ven a un joven rechazando ambas cosas. ¿Cuántas veces le hacen bullying a la persona que rechaza estas invitaciones? No se dejen manipular, ¿ya? Ustedes no tienen por qué hacer lo que hacen la mayoría. De hecho, si lo hace la mayoría, a veces no es tan bueno. Sepan decir no, ¿ya? Sepan decir no, sepan cuidarse. Y ahí terminamos con el segundo objetivo. Ahora entramos al tercer objetivo. ¿Qué muestras recibimos los anatomopatólogos? Un ratito, quiero verla ahora. Ajá. Para calcular, ¿ya? Bien, los patólogos recibimos diferentes tipos de muestras. Primero hay que dividir a la anatomía patológica o patología en la llamada patología quirúrgica y en la citopatología. La patología quirúrgica, muestras, tejidos, fragmentos de tejido, órganos completos, etc. Pueden ser biopsias muy chiquitas, obtenidas de órganos huecos, se llaman biopsias endoscópicas. Por ejemplo, nos ponen un endoscopio al estómago y sacan muestras de 1 milímetro de tamaño para que el patólogo las estudie. O pueden ser muestras de biopsia con aguja, en órganos sólidos, el anterior era en órganos huecos, este va a ser en órganos sólidos, por ejemplo al hígado, riñón, se introduce una aguja y el tejido que sale en la luz de esa aguja, como un hilito, eso lo mandan al patólogo para que estudie. O una biopsia quirúrgica, un pedazo de piel de pronto porque tienen una lesión y quieren saber qué cosa es, sacan un pedacito de la lesión, a veces la sacan toda. Una pieza operatoria que puede ser tan pequeña como un dedo o tan grande como un pulmón completo o medio hígado o todo el estómago por un cáncer. También hacemos estudios por congelación que se llaman biopsias transoperatorias, es decir, el paciente está siendo intervenido en una sala de operaciones, encuentran un hallazgo inesperado, sacan una muestra y lo envían directamente a patología, el técnico baja volando con su muestra, y el patólogo lo estudia por congelación. Después les explico cómo se hace eso. Y también estudiamos órganos por trasplante en los hospitales que hacen estas técnicas. Estas son muestras relativamente pequeñas, porque a veces nos llega la muestra completa de un cadáver para hacer una autopsia. También hablaremos de eso más adelante. Todo eso es patología quirúrgica. Luego tenemos la citopatología, es decir, células. Ya no recibimos órganos, tejidos, recibimos células sueltas. Y veremos que hay células que se exfolian del área ginecológica o que se exfolian de otros órganos y que se le llama no ginecológicas. Y también una famosa biopsia aspiración con aguja fina. No se preocupen, la veremos poco a poco. Biopsia endoscópica. Vamos a desgranar uno por uno, ¿ya? Miren, acá tienen un esquema de un estómago que está haciendo, al cual se ha introducido, miren, por la boca un endoscopio que es flexible, delgado, y que lleva un sistema de iluminación.
y un sistema de pinzas para morder y sacar un pedacito de la biopsia. Miren lo que hace, ahí está, sacando la muestra. Tiene luz, tiene una potente capacidad visual. No se imaginan cómo han mejorado estos equipos, son geniales, ¿no? Y sacan muestras así, chiquitas, miren. Esta es la pinza, vista a gran aumento. Esta es la mucosa del estómago. Y esta cosa que parece un cocodrilo que está mordiendo, efectivamente así lo hace. Muerde y arranca un pedazo de la mucosa. Y ese pedazo es este de aquí, chiquitito. Esto que ven acá es un cassette, una cajita de plástico, en donde se ponen las muestras para que el patólogo las estudie, las procese y luego las estudie. Otra muestra endoscópica es la obtenida por broncoscopía. Hay otras más, por si acaso. La idea es la misma, se introduce un equipo que se llama broncoscopio, y que ya no va a la vía digestiva, sino va a la vía respiratoria, tráquea, bronquios principales, y de ahí, miren acá hay un tumor, por ahí sacan una muestra. Igual, de chiquita, igual en su cajita, y el patólogo la procesará, ¿ya? Esas son las biopsias endoscópicas. Las biopsias con agujas son, las endoscópicas eran en órganos huecos, la tráquea, los bronquios, el estómago, el esófago, el duodeno. Las biopsias con agujas son en órganos sólidos, y hay todo un equipo especial, y las agujas tienen un nombre especial, y un tamaño especial, y una longitud especial, etcétera, etcétera. Aquí hay un esquema de una biopsia con aguja del riñón, por ejemplo, con una guía ecográfica. Hay un ecografista que está dándole la imagen al médico que está tomando la biopsia, porque no es fácil, ¿ya? Y la toman, y dentro de la aguja sale un cilindrito de tejido, miren, un hilito, así como ven acá, un hilito de tejido, que lo mandan al patólogo. Acá, para los caballeros, fíjense, este es un esquema de un varón a quien le están tomando biopsias con aguja de la próstata. Esta es la vejiga. Fíjense que la vía de acceso es vía rectal, y el equipo toma biopsias hasta 6 cuadrantes distintos, la agujerean a la pobre próstata y sacan tejido para estudio, ¿no? Así, como un hilito. Miren, acá hay una aguja hipodérmica para comparación nada más. Este tejido entra dentro de la aguja y sale con ella, y luego se la dan al patólogo. Eso se llama biopsia con aguja. En mama también hacen lo mismo. Punzan y sacan un pedazo, un hilito de tejido. Ahora tenemos las biopsias quirúrgicas. Las biopsias quirúrgicas son de dos tipos. Miren, acá tenemos un esquemita. Una lesión pigmentada en la piel. Un lunar que ya se puso medio feo, que ya creció, que se puso de color diferente, acá es negro, acá es marrón, ok, superficie irregular, contornos irregulares, oye, eso puede ser un melanoma, entonces hay que sacar una biopsia. Si piden un pedacito del tejido, nada más, dicen, eso es una biopsia incisional, porque sacan un pedacito, pero si se toman el trabajito de sacarlo todo, se llama biopsia excisional. Incisional, excisional. Incisional, excisional. Disculpen, ¿están viendo mi puntero, la flechita? ¿La ven ustedes? Sí, Perfecto. Fíjense que las biopsias incisionales sacan un pedazo de la lesión, solo un pedazo. En cambio, las excisionales sacan todo, con bordes libres incluso, ¿no? Incisional, excisional. Esas son las biopsias quirúrgicas. Las piezas operatorias son lo que dice su nombre, ¿no? Es decir, se sacan producto de una intervención quirúrgica y puede ser casi cualquier cosa. Un útero con un rodete vaginal, por ejemplo, como por un cáncer de útero, aunque no lo crean, es un riñón con un tremendo tumor. En mi hospital a veces me llegan pulmones completos, mandíbulas, hemimandibulectomía, sacan media mandíbula con media cara, puede llegar todo un miembro inferior, etc. No se imaginan todo lo que pueden operar. Piezas operatorias, ¿no? Y acá está la famosa biopsia transoperatoria o biopsia por congelación. Entran a operar un paciente, muchas veces ya saben que le van a hacer una biopsia por congelación, pero a veces no. Operan a un paciente, se me ocurre, por una colecistitis, una vesícula que van a sacar, y encuentran un hallazgo inesperado. Uy, acá hay un nodulito. ¿Qué será? ¿Cáncer? ¿Será tuberculosis? No sabemos. Ok, sácalo, mándenlo a patología. Mientras tanto, el paciente queda abierto, esperando el resultado. Fíjense, miren la responsabilidad del patólogo.
queda esperando, los cirujanos paran todo y no hacen nada más, están esperando simplemente que regrese el informe, que siempre hacemos por teléfono. Entonces sacan un pedacito de tejido, lo mandan con su técnico, algunos hospitales tienen un sistema como de ascensores para mandar las muestras también. La cosa es que debe llegar rápido al servicio de patología, el patólogo debe procesarlo rápidamente y lo hace por congelación, luego veremos paso por paso eso. Hace un corte congelado, el tecnólogo lo colorea con lo que corresponde y rápidamente el patólogo mira al microscopio y saca el informe por teléfono. Una vez que el cirujano recibe el informe, continúa la operación. En los hospitales que hacen trasplante también hay que hacer estudio de órganos por trasplante, por si acaso. Y también recibimos cadáveres completos para una necropsia o autopsia. Son los dos nombres válidos. La muerte es parte de la vida, jóvenes. Si algo tenemos seguro desde que nacemos, es que algún día nos vamos a morir. Es lo único seguro que tenemos. Todo lo demás puede pasar o no, pero eso es lo único que sí o sí nos va a pasar. Aunque suene cruel decirlo, ¿no? Y ahora dejamos la patología quirúrgica y nos vamos a la citopatología. Y vamos a ver la citología exfoliativa. Exfoliativa porque se exfolia, se suelta, se liberan células. Lo más conocido son las citologías exfoliativas ginecológicas, el famoso estudio de Papa Nicolau, que implica hacer una colposcopía, es decir, introducir un colposcopio para observar directamente, con un sistema de luz, por supuesto, el cuello del útero, la vagina también, y con un especial dispositivo que es la espátula de aire o escobillas que hay ahora, ¿cómo le diría? Barrer el orificio cervical y sacar células sueltas. Es más, no, las células no se ven a simple vista, ¿no es cierto? Sale como una secreción simplemente, pero ahí está lleno de células. Luego eso se extiende en una lámina, el tecnólogo la colorea y el patólogo la diagnostica. Acá ven otra citología, pero es no ginecológica. Por ejemplo, un raspado de la cavidad oral, ¿ya? También se llama citología, pero no ginecológica, obviamente. La biopsia por aspiración con aguja fina es una técnica un poco reciente que consiste en introducir, acá hay un tumor accesible debajo de la piel, puede ser una tiroides, por ejemplo, un equipo, una jeringa especial que permite crear un vacío y la aguja absorbe, succiona células, junto con sangre, por supuesto. Aquí está, el contenido se está virtiendo en una lámina que luego se va a extender, se va a colorear y el patólogo la va a diagnosticar. Eso se llama biopsia aspiración con aguja fina y saca células, grupos de células, aunque no lo crean. Y ahí terminó otro punto más de nuestros objetivos, ¿ya? Y ahora vamos a entrar a los procesos, que ahora son 5:50, estamos bien. Los procesos en patología son los que ven acá. La macroscopía, el procesamiento del tejido, la biopsia intraoperatoria que acabamos de ver, coloraciones distintas que van a ver también, así como había macro, ahora hay microscopía, la común, y también hay microscopías especiales que veremos luego, y la citopatología, que ya hemos visto que puede ser exfoliativa, o la biopsia aspiración con aguja fina, y otras pruebas que vamos a ir viendo en el camino. Cada uno de estos puntos, jóvenes, los vamos a ver a continuación, ¿ya? Uno por uno. Macroscopía. Ustedes vieron en la primera parte que les decía que la macroscopía nos tiene que dar información sobre la forma, tamaño, color, consistencia, peso de un órgano o tejido a estudiar. A veces necesitamos tomarle foto para tener evidencia de una lesión, ¿no? Seleccionar el tejido para la muestra a estudiar y a veces para guardarlas en un banco de tejidos que en algunos hospitales tienen, nosotros no tenemos todavía. Acá vemos a una patóloga manipulando una muestra. Esa muestra, como ejemplos les he puesto acá, un colon, van a sacar un pedazo de colon, un pedazo de ilion, es una hemicolectomía derecha, un pedazo de ilion, el apéndice cecal, ciego y el colon, probablemente por un tumor, no lo sé. Ya el patólogo medirá el ilion, medirá el apéndice, medirá el colon, dirá de qué color es, qué consistencia tiene, etcétera, etcétera.
lo abrirá y dirá, abriendo el espécimen encuentro un tumor de tantos centímetros, ubicado en tal lugar, a cuántos centímetros de un borde, o qué sé yo, lo que encuentre. Todo eso es macroscopía. Acá tenemos un útero extraído, y acá vemos el cuello uterino con un cambio, con una lesión tumoral aquí. Aquí el patólogo va a decir, en el labio anterior y posterior se observa una lesión de contornos irregulares, consistencia aumentada, sangrante, friable, etcétera, etcétera, asimétrica, etcétera. Definirá los criterios macroscópicos, le tomará sus fotitos si lo cree conveniente, y luego seleccionará cortes de ahí para que sean estudiados. A veces nos llega un hueso. Miren, acá hay un cáncer, aquí, en esta zona. ¿Ya? Probablemente un osteosarcoma en una persona joven, tiene todavía cartílago de crecimiento. Y también el patólogo dirá, en el sitio tal, este hueso es la tibia, en el lugar tal existe una lesión de contornos irregulares, de color parduzco, sólida, dura, etcétera, etcétera, etcétera. Que deforma el hueso, que se extiende a los músculos, etcétera. Toda esa descripción es macroscopía y es parte del diagnóstico. O a veces nos mandan simplemente biopsitas, como vieron hace un rato, o tenemos que cortar un tejido, un cerebro, lo que fuese, y ponerlo en estas famosas cajitas o cassettes, que son estos de acá, son chiquitos, para procesar, que es el siguiente paso después de la macroscopía. Jóvenes, de este slide, no se confundan con tanta figura, no, lo que pretendo no es que se lo aprendan, de este slide, ¿ya? Pretendo que tengan una vista general de lo que hacen. Esto no lo hacemos los patólogos, lo hacen los tecnólogos médicos, por si acaso. Pero el patólogo debe saber que existe este procesamiento de tejidos. Porque el tejido, así como ha llegado, no se puede estudiar. El hueso hay que descalcificarlo, el colon hay que fijarlo, esto también hay que fijarlo, cortarlo, delgadito, etc. Y de ahí recién viene el proceso del tejido, que consiste en colocar el tejido en una serie de sustancias que primero lo deshidratan y luego los aclaran, etcétera. Luego se infiltra con parafina, sigamos la flechita. Este es un equipo que sirve para... La parafina es como una cera, como las velas que ustedes conocen, las velas que dan luz. Algo parecido a esa retida, algo así es la parafina. Y sirve para formar estos cassettes que veremos al final. Este es un equipo que dispensa parafina líquida, calentada a 60 grados, parece una jalea. ¿Ya? El tejido se va a colocar en ese, luego del proceso que hemos tenido acá, el tejido sale ya listo para que sea embebido en parafina, es parafina líquida. Se forma un bloquecito, que es en la misma canastilla que les ha llegado. Y miren al final qué cosa tenemos. El cassette con un montón de cerita, la parafina, y el tejido metido ahí. Pero un tejido que ya fue procesado con alcoholes, siloles, etc. No quiero enredarlos con esto. Y que ya está listo para ser cortado y coloreado. ¿Dónde se corta? En un equipo como este que se llama micrótomo. Incluso el tecnólogo. Miren, este es el tejido, este es el bloque, y aquí está el bloque. Este cuadradito de acá es el bloque. Acá hay una navaja muy, muy filosa, y este equipo es para girarlo, y la navaja sube y baja, y va cortando rebanadas delgadísimas de micras de grosor, micras, 5, 6, 7, 8, 10 micras, en donde sale el tejido y se coloca sobre una lámina histológica, luego se coloreará a mano o en equipos especiales, y saldrá la lámina coloreada como la que ustedes han estudiado en histología, por ejemplo. ¿Ya? El mismo proceso. Repito, ese es el procesamiento, no pretendo que se lo aprendan, no es necesario, ¿ya? Pero deben saber qué se hace. Por eso es que los diagnósticos en patología no salen en 5 minutos, ¿no? Toma su tiempo. Entonces luego viene la coloración, como les decía, que puede ser manual, como han visto acá. Antes se coloreaba así, manualmente. Ahora hay equipos que lo hacen en forma automática. Y la coloración típica es la coloración de hematoxilina, eosina. La mayoría de láminas que han estudiado hasta ahora están en hematoxilina, eosina. Estas son las cajitas con láminas que nos llevan los tecnólogos a los patólogos para estudiar. Y cuando nos la llevan, nosotros vemos la dicha completa, ¿no? Porque todas estas láminas son para estudio. Podemos usar otras coloraciones, ¿sí? Paz, masón o tricrómica, tinciones de plata como el Warting Starry, Gram para bacterias, Sil-Nielsen para tuberculosis, etc. ¿Ya? Alguna coloración que nos sirva, esa usamos, pero la gran mayoría son con hematoxilina,
eosina. Y ustedes las conocen. Aquí le pongo algunos ejemplos de histoquímica, coloraciones histoquímicas. Por ejemplo, la coloración de Paz es muy útil para ver membrana basal en cualquier sitio, en este caso en el glomérulo renal. Las coloraciones de plata, como Warting-Starry, permiten ver los Helicobacter pylori en una biopsia y se ven así, de color negro. Facilísimo. La tricrómica de Masson o de Masson permite ver este bonito hígado cirrótico, formando sus nódulos y su fibrosis en azul, por ejemplo. Y esta Sil-Nielsen, que estoy seguro ustedes han visto en microbiología, para ver el bacilo de Koch, el Mycobacterium tuberculosis, de la tuberculosis, valga la redundancia. Esas son coloraciones de histoquímica. Una vez que tenemos las láminas coloreadas con la coloración que necesitamos, procedemos a la microscopía convencional. Es decir, tenemos nuestro microscopio óptico y la patóloga o el patólogo comienza a mirar ahí sus laminitas. Esta es una patóloga afortunada que tiene ahí además su pantalla y tiene un equipo bastante moderno, etc. Este de acá tiene un microscopio múltiple para docencia. Tenemos uno que está un poco viejito, pero tenemos en el hospital. Acá están las láminas que nos dan con diferentes coloraciones. Miren, esta de acá es una coloración diferente. Y este es nuestro mundo, ¿no? Vemos los tejidos y aquí en medio de este tejido buscamos lo normal y buscamos lo anormal para ponerle nombre al diagnóstico de la enfermedad. Esta, por ejemplo, es una famosa célula de Ries-Sternberg que vamos a estudiar más adelante. Linda, ¿no? Parece la cara de un búho, los ojitos de un búho. Acá miren el equipo conectado ahora por electrónica y todo a una gran pantalla para ver. Otras personas puedan ver mejor todavía. Ahora vamos a estudiar, vamos a ver paso por paso la biopsia intraoperatoria o por congelación. Les decía hace un rato que los cirujanos están operando a una persona y tienen un hallazgo que necesitan urgentemente saber qué cosa es. Sacan ese pedacito de tejido, lo mandan rápido a patología, el encargado lo procesa y lo coloca en un equipo que se llama criostato. Este criostato en realidad es acá dentro de un micrótomo, ese que usaron para cortar las láminas, los tejidos. Pero aquí la temperatura en esta cámara está a menos 20 o menos 30 grados centígrados. Ustedes ponen un tejido aquí, en estos lugares, y en segundos se congela. Se convierte en una especie de helado. ¿Ven? Este es el tejido, el oscuro, en el hielo. Entonces, moviendo esta manivela, igual se corta, el tecnólogo lo corta, luego lo colorea y nos lo da al patólogo para que haga el diagnóstico. El diagnóstico se da por teléfono y el cirujano ya sabe que está frente a una enfermedad tal y toma la decisión quirúrgica que corresponde. ¿Cómo se llama eso? Biopsia intraoperatoria o, si quieren, biopsia por congelación. El diagnóstico, miren lo que dice, debe durar entre 10 y 30 minutos, idealmente 10 minutos, ¿no? Idealmente, lo menos posible. Desde que lo sacan hasta que lo responden. Es rapidísimo. Todo lo anterior fue patología quirúrgica. Ahora vamos a ver citopatología. ¿Por qué he puesto estas fotos? Esta foto es de una pared. Y esta foto es de la misma pared, pero con los ladrillos sueltos. El patólogo quirúrgico, cuando ve una biopsia, un tejido, ve la pared. El citopatólogo ve los ladrillos sueltos. Y fíjense qué interesante. El citopatólogo se entrena para, mirando ladrillos sueltos, reconstruir en su mente la pared completa y dar un diagnóstico. Interesante, ¿no? Interesante realmente. Con una muestra mínima de pocas células es capaz de hacer una reconstrucción y emitir un diagnóstico. Por ejemplo, el famoso examen de Papanicolau, que es citología exfoliativa ginecológica. Por cierto, Papanicolau no es el nombre de la prueba. Papanicolau es una coloración. Y se ha distorsionado esto, ¿no? Dicen, se va a hacer un Papanicolau. No, no, no. Se va a hacer una citología exfoliativa ginecológica, coloreada con la coloración de Papanicolau. Eso es otra cosa. Así deberíamos hablar. Pero la costumbre ha hecho que a la prueba le llaman Papanicolau. Es un error. Aquí está el paciente, el médico sacando la muestra con la famosa espátula de aire, se llama aire, la I es Y, por si acaso.
y le extienden, miren cómo sacan círculos, ¿no? Le extienden una laminita, como ven acá, ahí la está extendiendo, esa es la espátula de aire, de madera, la extienden una laminita, la muestra, que parece una secreción simplemente. El tecnólogo le ponen alcohol, la hidrata y la colorea, y el patólogo lo ve así, como están viendo aquí, con la coloración de Papa Nicolau. Porque se puede hacer esta misma prueba con coloración de H. También se hace, por si acaso. Citología exfoliativa. A ver, pero acá hay otra citología. Este paciente le están punzando la cavidad pleural y están sacando un líquido. Ah, tiene un derrame pleural. Tiene un hidrotórax, así se llama. Sacan el líquido y aquí dentro hay células. Esas células se centrifugan en este equipo que somete al tubito con el líquido a grandes velocidades. Las células que están flotando se sedimentan en el fondo y ese fondito se extiende en una lámina y se colorea con Papa Nicolau o con HE o con lo que fuese, ¿ya? Acá tenemos a otra persona que está haciendo una biopsia aspiración con aguja fina. Está punzando al paciente, está aspirando células y también las extenderá y se coloreará con la coloración respectiva. Acá, un paciente está con una muestra de orina, con sangre, fíjense que se ve roja. La centrifugarán esa orina y las células que se van al fondo serán coloreadas y todos son exámenes citológicos, ¿no? Interesante. Otras técnicas. Por ejemplo, algunas sustancias como los cristales de ácido úrico, de uratos, refringen con una luz que se llama luz polarizada y que puede ser o un microscopio completo o un aditamento que permite polarizar la luz normal y ver cómo brillan o refringen algunas estructuras. Eso se usa en algunas enfermedades, o el microscopio completo o el sistema de lentes nada más, para ver cosas como, miren, colágeno, queratina, cristales de cuarzo, talco, sílice, etc. Ustedes van a tener un seminario sobre estos dos temas, inmunohistoquímica e inmunofluorescencia. Por eso no pienso confundirlos mucho con esto. Son técnicas muy útiles para el patólogo y para el paciente también, que nos permiten utilizar los conceptos de complejo inmune, es decir, antígeno unido a un anticuerpo específico, y eso llevarlo a una posibilidad de colorearse en una lámina de tal manera que ustedes reconozcan que donde hay color es porque hubo la reacción antígeno-anticuerpo. Y eso va a depender de qué anticuerpo usemos para buscar alguna estructura en particular. No quiero complicarles más la vida, simplemente decirles que la inmunohistoquímica es muy importante. Aquí está el procesamiento, no quiero que se lo aprendan para nada. Y la inmunofluorescencia es parecida, solo que es un poco más cara, utiliza el mismo mecanismo y termina dando una imagen brillante en un microscopio especial que se llama microscopio de inmunofluorescencia. Ya, con imágenes tan bonitas como estas. Repito, no los quiero confundir, van a hacer un seminario de eso. Hace mucho tiempo también salió la microscopía electrónica, que antes eran equipos enormes, ocupaban todo un salón, un ambiente enorme, miren, parece una bomba casi, ¿no? Luego se han ido achicando, miren que ahora entran en un escritorio, ¿no? Son más pequeños, pero permiten ver cosas inimaginables, ¿no? Es decir, por ejemplo, miren, esta es una célula, un enterocito absortivo del intestino delgado. Aquí está el famoso ribete en cepillo, que ustedes han estudiado en histología. Una célula cilíndrica simple, con su ribete en cepillo en el borde libre, ¿no es cierto? Histología. Hasta ahí llegamos con el microscopio óptico. Pero si esta célula la preparamos y la sometemos al microscopio electrónico, esta franja que vemos acá rojiza es esto, miren. Como un montón de deditos que son subidas y bajadas de la membrana citoplasmática y que ahora se llama microvellosidad. Acá también la llamamos así, pero acá la vemos. Eso lo hace el microscopio electrónico porque aumenta miles de veces el tamaño de una estructura. Y acá lo mismo, esta misma célula está así en horizontal. Miren, su núcleo, su citoplasma, y acá están las microvellosidades. Esta célula echada acá. Si le dan más aumento a esta zona, se ve esto. Fíjense cómo se va jugando con los aumentos.
Así que el microscopio electrónico es una herramienta más, que tiene alguna utilidad, cada día, como dice, tiene menos utilidad, pero sí en patología renal o muscular es muy importante. También está dentro de una técnica auxiliar el uso de la citometría de flujo, se llama, un equipo electrónico, y no voy a aburrirlos con la forma de trabajo, simplemente sepan que se introduce una muestra, por ejemplo, una muestra de sangre, un paciente con leucemia, linfoma, qué sé yo, una muestra de sangre donde se sospecha que hay células malignas, y el equipo, electrónicamente, automáticamente, con un software especial, es capaz de medir la célula, cuánto mide, qué forma tiene, cuánto mide su núcleo, cuánto mide su citoplasma, o sea, mide célula por célula. Es una maravilla la electrónica y permite definir la estirpe de la célula, porque se le pone un anticuerpo que reconoce un linfocito tal, o un linfocito B, un linfocito T, y otras cosas más que no viene al caso a explicar. Simplemente es un equipo que puede medir el tamaño de las células. Imagínense, ¿no? Y con eso terminamos el cuarto objetivo de esta clase. ¿Qué hora es? 6:10. Bien, ahora vamos a hablar de autopsia, que es el quinto objetivo de esta clase. ¿Qué es una autopsia? Bueno, es el estudio del cuerpo íntegro de un cadáver. Hay dos tipos de autopsias o necropsias, la médico-legal y la clínica. Los médicos en los hospitales hacemos autopsias clínicas. Las médicos legales se hacen en casos de muerte violenta, balazo, navaja, arma blanca, atropello, violación, es decir, y lo hacen médicos legistas o patólogos forenses, que ya existe la especialidad, y eso no lo hacemos nosotros. O sea, la sospecha de muerte violenta pasa a la morgue, como llamamos la morgue de Lima, y ahí los médicos forenses hacen la necropsia, que tiene otra forma de enfocar. La necropsia clínica que hacemos los patólogos puede ser de un recién nacido, de un niño, de un adulto, etc. Puede ser parcial o total, vamos a ver eso luego. Y las técnicas, fíjense, la de Birkhoff diseca órgano por órgano, la técnica de Gong saca 3 bloques, todo lo del tórax, todo lo del abdomen, todo lo del retroperitoneo, y Letoul saca todos los órganos desde la boca a la lengua hasta el recto en un solo bloque, como si sacaran, cuando evisceran a un ave, exactamente igual. Por supuesto, eso significa que el patólogo tiene que tomar muestras pequeñas de las zonas enfermas y devolver todos los órganos al cuerpo. No es que se los queda, ¿no? Acá hay una foto de una autopsia clínica. Se ha sacado el peto externocostal, aquí está la cavidad torácica, acá está el hígado, acá están los intestinos, etc. Y hay que ver órgano por órgano y sacar muestras pequeñas para dejar luego todo en su lugar. Y hay que coser y todo. Y una autopsia médico-legal, acá la doctora, la patóloga, está sacando un cuerpo extraño, tal vez una esquirla, algo que mató a esta persona, ¿no? Los médicos en los hospitales hacemos esta autopsia, los patólogos. Entonces, las autopsias parciales pueden ser solo de la cavidad craneana, en donde solo se abre el cráneo. Se abre y se saca el cerebro. Se saca y se corta en rodajas, se fija previamente y se estudia la zona enferma. Por ejemplo, en un tumor cerebral, ¿no? Por ejemplo. La torácica, como ustedes entenderán, es el estudio solamente de la cavidad torácica. Y igual pasará con la abdominal o abdominopélvica, que solo ve, acá está el hígado, acá está el colon, el intestino delgado, el epiplon, el vaso atrás, etc. Que solo ve los órganos en la cavidad abdominal. Llegamos al último punto. Después voy a llamar lista de asistencia, por favor, no se vayan a ir, ¿ya? A ver, ¿cuál es la utilidad de patología en un hospital? Fíjense el ejemplo que está en su libro que les he dejado, que les he colgado ahí para que usted lo tenga en el aula virtual. Miren lo que dice. Un hombre de 63 años tiene debilidad y sueño, mucho sueño. Está pálido. Ah, debe tener anemia, dice, ¿no? Toman una muestra de sangre y efectivamente, pues tienen una hemoglobina de 7 cuando lo normal es que tenga de 12 o 13 para arriba, ¿no es cierto? Ok, está anémico. Miren el lecho unguial, está pálido. La cara está pálido. Y bueno, ok, hasta ahí tiene anemia nada más. Listo. ¿Pero eso será todo?
¿Cuál es la causa de la anemia? ¿Por qué está perdiendo sangre? ¿Por qué ha perdido sangre? Hay que hacerse esa pregunta. Entonces vamos a hacer una muestra de heces, dice el médico. Y en las heces sale sangre oculta. Dice, en un nuevo examen, el paciente dice que de vez en cuando sus heces son muy oscuras. Eso es patológico. Muy bien, examen de heces. Sangre en las heces. Caramba. Entonces el sangrado debe ser del tubo digestivo. Es lo lógico, ¿no es cierto? Entonces, con esa información, el gastroenterólogo hace una colonoscopía, ¿no? Y encuentra un tumor. Saca una biopsia chiquitita, como estas que les mostré hace un rato, endoscópica, y la patóloga, en este caso, dice, ¿saben qué? Era un adenocarcinoma. Ok, ya tenemos la causa. ¿Se dan cuenta? ¿Quién hizo el diagnóstico final? El estudio del tejido enfermo, el patólogo. ¿Ya? Ya tienen la causa y las consecuencias, las complicaciones, la anemia, por ejemplo, la sangre en las heces, se explican muy bien con este famoso adenocarcinoma pobremente diferenciado. Interesante, ¿no? Por eso se dice que los patólogos damos siempre el diagnóstico definitivo. Y por eso en los estudios, en los artículos, siempre dicen el gold estándar, o sea, el estándar dorado, el estándar de oro para un diagnóstico es el estudio anatomopatológico, aunque los demás se molesten. Caso 2. Mujer de 47 años, con debilidad, duerme mucho, pero se le hinchan las manos y los pies. Caray, algo está fallando. ¿Quién controla los líquidos? El riñón, ¿no es cierto? Muy bien, entonces además la paciente dice que su orina se ha vuelto muy espumosa. Cuando uno micciona en el baño, y ustedes lo saben, el golpe del chorro urinario con el agua del baño genera una espuma mínima que luego se desvanece. Ustedes esperan unos segundos y se desvanece. En estos pacientes que están eliminando proteínas en su orina, la espuma se hace más bien más espesa, más densa, y no se desvanece. Miren que acá sigue la espuma ahí. Se estudia y dicen, un ratito, esa orina tiene proteínas. Eso es patológico. ¿Dónde se filtra eso? En el riñón. Por eso hay edema. Recuerden que la albúmina en la sangre lo que hace es mantener la presión oncótica, es decir, jalar líquido hacia el vaso. Cuando la albúmina disminuye, la presión oncótica disminuye y la sangre, el agua de la sangre se escapa de los vasos, causando edema en muchos sitios. Entonces dicen, bueno, mejor hay que hacer una biopsia pues al riñón, a ver qué pasa en el riñón. Y acá está la biopsia. Hay un daño en el mesange, hay un daño en el glomérulo, y la inmunofluorescencia demuestra el depósito de inmunocomplejos para IgG, para IgM, etc. Diagnóstico, daño renal por una enfermedad llamada lupus. Diagnóstico definitivo, paciente ya tiene la razón de su enfermedad y el médico pues hará el tratamiento que corresponde. ¿Quién dio el diagnóstico? El patólogo. Caso 3. Una mujer de edad media se queja de dolor, de flujo vaginal sangrante, dispareunia, que es dolor al coito, y secreción y otras cosas, otros malestares. Entonces, con esa información, pues el ginecólogo toma una muestra del cuello uterino, células, ¿no? Las extiende, ya les expliqué de esto, en una lámina. El tecnólogo la colorea y miren estas células. Estas células son malignas. Esto es un cáncer. Y el patólogo dice es un carcinoma escamoso, medianamente diferenciado, no creatinizante, etc. Mirando células sueltas. Porque para eso nos entrenan, ¿ya? Por si acaso. Diagnóstico definitivo, ya sabe qué hacer el cirujano. Tendrá que operar, tendrá que hacer una conización, lo que decida ellos. Nosotros ya le dijimos qué enfermedad tiene la paciente. Y lo último, el último punto, el último objetivo, y les confieso que el objetivo anterior y este que van a ver me motivaron a mí a ser anatomopatólogo. ¿Por qué? Porque en los conversatorios clínicos patológicos que hacíamos siempre en todos los hospitales para docencia a los estudiantes, se presenta un caso clínico, sale no sé, el médico internista dice, la paciente tenía estos signos y síntomas por aquí, por allá, y de acuerdo a eso yo digo que esta es la enfermedad A. Sale el radiólogo y dice, sí señor, pero además yo hice un examen radiológico y encontré estos hallazgos, por lo tanto para mí es la enfermedad B.
sale el oncólogo y dice, bueno, por la información que me brinda y la correlación clínica, yo creo que es la enfermedad C. Ok. Fíjense lo útil de esto. El que está en el auditorio, y el patólogo también, por supuesto, entiende el punto de vista de otras especialidades. ¿Y quién sale al final? Es el patólogo. Bueno, le hicieron la biopsia, doctor, ¿cuál es el diagnóstico definitivo? Y el patólogo se dice, bueno, el diagnóstico definitivo era D. Y les muestra, acá están las fotos, acá está el cambio en el órgano macroscópico, acá está la microscopía, acá está la literatura, y esto es una tuberculosis, o esto es un cáncer, o esto es lo que fuese. Entonces, esos conversatorios a mí siempre me gustaron, y yo decía, si yo algo voy a hacer algún día es anatomopatólogo. Si la vida me da, si puedo hacerlo, me gustaría ser anatomopatólogo. ¿Por qué? Porque doy el diagnóstico definitivo. No creo saber más que los demás, sino que yo tuve la oportunidad de verlo, porque a mí me mandan el tejido enfermo. Los otros de pronto no tienen la oportunidad de ver eso, ven la imagen, ven la foto, ven la radiografía, ven la clínica, pero yo puedo ver el tejido. Y ese tejido usualmente tiene el diagnóstico ahí bien escondido, en medio de células, en medio de las cuales yo navego, busco, miro, me entretengo y encuentro los criterios para dar un diagnóstico definitivo y dárselo a los otros colegas en beneficio del paciente. Al final, ¿quién ganó? Todos ganamos. Gana el clínico porque aprende algo de patología. Gana el radiólogo, el oncólogo porque aprende algo de patología. Y el patólogo gana también porque aprende de todos los demás. Es un círculo virtuoso en el cual los profesionales de un hospital nos potenciamos unos a otros en beneficio de los pacientes. Entonces, para mí los conversatorios clínicos patológicos siempre han sido el lugar donde más cómodo me he sentido. Al inicio me moría de miedo, lo reconozco, pero luego cuando uno va estudiando más, va haciéndose más capaz de diagnosticar. Hay reuniones clínicas así como estas, de pocas personas, pero en mi hospital hay reuniones así como estas. El auditorio del hospital tiene como sitio para 300 personas, creo, y a veces se llenaba en los conversatorios. Y los patólogos estamos ahí adelante poniendo el diagnóstico definitivo y explicando por qué es, ¿no? Entonces, es divertidísimo estar en un ambiente tan grande con tanto cerebro funcionando y poder dar un diagnóstico definitivo y sentirse contento de haberlo hecho, ¿no? Entonces, jóvenes, ustedes van a pasar por todo esto. Ya saben de qué trata el curso, ya saben cuál es la utilidad de la patología, ya vieron en el árbol de la medicina que la patología es el tronco de ese árbol de la medicina, y que si quieren hacer una carrera buena, tienen que haber hecho unas buenas ciencias básicas, haber estudiado bien patología, para que puedan cosechar los frutos de ese árbol de naranjas tan bonito que vieron al inicio, y que a mí también me gustó, ¿no? Lo vi, qué bonito árbol, ¿no? Lleno de frutas, increíble. Bueno, esos frutos se cosechan después de un trabajo paciente, de un estudio minucioso, de un estudio serio, como estoy seguro ustedes van a hacer con esta carrera. Este es mi último mensaje, jóvenes. Yo creo que conozco muchas personas, conozco miles de personas por mi trabajo. Pocos son amigos, amigas, pero si alguien no me ha fallado nunca, son los libros. Por eso les pongo que los libros son amigos. No los vean como una tarea, como algo desagradable, como un castigo. Leer un libro debería ser para ustedes su hábitat natural, su actividad habitual, el lugar en donde se sumergen para conocer lo que ahora desconocen y del cual salen con más conocimientos, más sabios, más capaces, más médicos. Si ustedes le dan la importancia a todos sus cursos, y a patología también, les aseguro que la carrera va a ser no solo interesante, sino hasta divertida. Como me pasa a mí cuando veo mis laminitas y me olvido del resto del mundo, porque para mí no hay un mundo mejor que ese. Y eso es lo que he querido hoy día trasladarles a ustedes, ¿no? Y que vean al curso como algo de mucha utilidad para ustedes en su carrera futura. ¿Alguna pregunta?
No se vayan porque aún no ha llamado lista. Son más de 90 estudiantes, así que va a demorar un poquito esa lista, ¿ya? Ya, entonces voy a empezar a llamar a la lista, pero si alguien quiere preguntar algo en interín, no hay problema, ¿ya? Voy a hacerles ver la llamada de asistencia. Ops, ya me botó. No se preocupen, ahorita lo vuelvo a conectar. Sí, ¿alguna pregunta? Directamente. Diga. Creo que alguien levantó su manito. No sean tímidos, pregunten. No, doctor, todo claro. Gracias. Ah, bueno, ¿sí? ¿Sí? ¿De veras? No creo, ¿ah? Alguna cosa mala debo haber dicho. A ver, sube. Ya. Grupo 1-0. 16 semanas. Por favor, la ayuda que les voy a pedir es que tengan listo su micrófono. Ustedes van a estar viendo quién continúa, ¿ya? Están viendo la lista, ¿no es cierto? ¿Están viendo la lista? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces ya saben quién voy a llamar. Así que, por favor, tengan listo su micrófono cuando los llame, para no perder tiempo. Aguilar Cuscano. Presente, doctor, buenas noches. Ok. Alpines Velázquez. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Alegría Silvera. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Alba Chumpitas. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Alvarado Arias. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Apaza Arredondo. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Arotinco Rodríguez. Presente, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches. Candia Torres. Presente, doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Carvajal Cerazo. Presente, doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Castilla Solís. Presente, doctor, buenas noches. Chávez González. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Chávez Olivares. Presente, doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Chávez Salazar. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Chipana Díaz. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Chumbe Perlacios. ¿No ha venido Chumbe? Presente, doctor. Buenas tardes. Ah, ahí está, ya. Chuquispuma ¿Doctor, me Napa. escucha? Sí, Chumbe sí, ya no se preocupe. Sí. Chuquispuma Napa. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, voy a ver por mi ventana. Sí, ya está oscureciendo. Bueno, todavía vale. Buenas tardes. Coyachagua Girón. Coyachagua. Coyachagua. No responde. Coyagua Ávila. Presente, doctor. Buenas noches. Mi compañero Coyachagua está conectado, pero creo que tiene problemas con su micrófono. A ver, confiaré en usted, doctora. No veo nada. Coyagua ya está Ok, respondiendo. gracias, Corrales doctor. Zulca. ¿No de qué? Corrales Zulca. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Cruz Palacios. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cuadros Valdárrago. Presente, doctor, buenas noches. ¿Qué tal? De la Torre Soto. Presente, buenas noches. ¿Qué tal? Del Águila Chirito. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal, doctora? Del Águila Soto. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Del Castillo González. Está apurado, doctor del Castillo. Buenas noches, doctor. Delgado Segarra. Presente, doctor. Buenas noches, Delgado. Buenas noches, doctora. Díaz del Olmo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Gabriela, como mi hija. Qué bien. Díaz Silva. Oh, otra Gabriela. Díaz Silva. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dueñas Leonardo. Buenas noches, doctor, presente. ¿Qué tal? Dueñas Reyes. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, doctora. Espinosa Galván. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Espinosa Huamán. Presente, doctor. Buenas noches. Bueno, otra Gabriela, varias Gabrielas. Buenas noches. Fuentes Calderón. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Fuentes Calderón. Ya. Perdón, García Molina.
Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Gómez Cárdenas. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Gómez Rojas. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gómez Cifuentes. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Guerrero Fano. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Guevara Pinares. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Guase Loaiza. Presente, doctor. Buenas noches. Creo que no he pronunciado bien su apellido. ¿Cómo se pronuncia, doctora? Disculpe. Waxe está bien, doctor. Ah, Guase, ya, ok. Guamán Camacho. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Guamán Mejía. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Jaco Yupanqui. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Jara Mesarina. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Lara Luján. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Laureano Caguana. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal, doctora? Lázaro Aliaga. Lázaro, presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. León Rosales. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal, doctora? Liu Injante. No responde. Loaiza. Presente, Loaiza. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Lozano Ocampo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Macha Obregón. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Mautino Moreno. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Medrano Palomino. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Mendoza Vera. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal, doctora? Moreno Rumay. No contesta. Mori Montoya. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Moriano de los Santos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Najarro Gamboa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Núñez Guaranga. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Ore Janampa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Perales Ledesma. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Quispe Tutaya. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Ramírez Ochante. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Reyes Alvarado. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Reinaga Segarra. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Rivera Cárdenas. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Rojas Bernuy. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Roque Tomaya. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Rubio Belicoso. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal, doc? Salazar Huancapasa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Salazar Navarro. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Saldaña Chavarri. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Salomón Prado. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sanabria Arenas. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sánchez Quispe. No contesta. Sarabia Hinojosa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cifuentes Doctor. Ríos. Doctor, le dije presente, Sánchez. Ya. Doctor, ¿me escucha? Ya le escuché. Cifuentes Ríos Sánchez. Cifuentes Ríos presente, doctor. Ok. Sotomayor Palomino. Sotomayor presente, doctor. Muy bien. Tazaico Arredondo. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, doctor. Tineo Solís. Tineo no contesta. Torres Huanca. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Torres Salcedo. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Torres Sánchez.
No contesta tampoco. Torres Tank. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Trinidad Meléndez. Trinidad presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Ubillus Rodríguez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ulloa Cabero. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ulloa Morales. Buenas noches, doctor. Presente. Otra Gabriela. Buenas noches. Valladares Rivera. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vega Jacome. Presente, doctor. Buenas noches. Ok. Vivanco Elguera. Vivanco Helguera presente, doctor. Buenas noches. Ok. Buenas noches. Vivanco Vélez. Presente, doctor. Buenas noches. Quería comentarle que la alumna Hilary de Dios Tineo se acaba de reconectar. Tenía problemas de conexión durante toda la clase. Ok. Ya está viendo que le he puesto presente. Doctor, Listo. disculpe, Torres Sí, Sánchez diga. también está presente, sino que no cargaba mi micro. Gracias. No hay de qué. Zapata Salinas. Presente, profesor Zapata. Muy bien. Estoy buscando a los que no respondieron para una segunda vuelta. Moreno Rumay. Moreno. Liu. Ayuden los que están viendo el chat. Liu está respondiendo. Sí está el Sí, doctor. está en el chat y también a su hermano. Ya. Sí está. ¿Moreno está o no está? Nada. Creo que no. Seguimos. Por favor, ayuden. ¿Moreno está o no está? No, doctor. No está. Ok. Ya, el único que falta en la lista es Moreno, por si acaso, ¿ya? Sí, doctor. Ok. Ya, grabamos. A ver, como se habrán dado cuenta, jóvenes, la clase que acaban de recibir está subida en el aula virtual. Ustedes se la pueden bajar con todo gusto. Me ha costado bastante hacer la clase y se las doy sin ningún interés. Ténganla ahí, estudienla, apréndansela. Eso es lo que importa. También he subido 3 libros virtuales con link con URL para que se los puedan bajar si quieren. Y toda la información posible está a su disposición. Yo nunca me quedo con las cosas, prefiero compartirlas. Total, uno se muere cualquiera de estos días y no ha compartido nada. ¿Bien? Así que ha sido un gusto estar en clase con ustedes. De verdad les envío un fuerte abrazo. Espero que la clase haya sido de su agrado. Aunque así. No